Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Daniel Hernández Aconcha, soy de la carrera de Biología de la Universidad de Pamplona y hoy les vengo a explicar un ejercicio de química analítica. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? En los años 2000, un químico de Colombia estaba estudiando el ácido arsénico, H3ASO4, y se preguntó cuál sería el pH de este ácido si este tenía una concentración de 4,5 molar. A raíz de esto salieron otras tres preguntas que fueron: ¿cuál es el equilibrio de H2AS o 4 elevado a la menos uno? ¿Cuál es el equilibrio final de ASO4 elevado a la menos 3? ¿Y cuál es el equilibrio de H en H2ASO4 que reacciona para dar HASO4 elevado a la menos 2 más H? Bueno, lo primero que tenemos que ver son eh, las reacciones que da el H3ASO4 con una molaridad de 4,5 molar. En este caso, la primera reacción, que sería esta sería la primera reacción, que es H2ASO4 elevado a la menos uno más H. La segunda reacción sería esta, que sería HASO4 elevado a la menos 2 más H. Y la tercera reacción sería esta, ASO4 elevado a la menos 3 más H. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que para solucionar este tipo de ejercicios tenemos que conocer el KA de cada una de las reacciones. En este caso, la reacción el KA de la primera reacción es 5,0 por 10 a la menos 3. El KA de la segunda reacción es 9,3 por 10 a la menos 8. El KA de la tercera reacción es 3,0 por 10 a la menos 12. Sabiendo esto, pues ya podemos empezar a solucionarlas. Bueno, entonces tenemos la reacción que sería H3ASO4 reacciona para dar H2ASO4 elevado a la menos uno más H. Y sabemos que el KA es de 5,0 por 10 a la menos 3. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eh, acomodar los datos que conocemos. Conocemos el inicio, que en este caso es el 4,5 molar, que es lo que nos dan en el problema. No conocemos el inicio de H2ASO4 elevado a la menos uno y tampoco sabemos el inicio de H más. El proceso no lo conocemos en ninguna de las tres. El equilibrio sí que conocemos, sí que podemos sacar el equilibrio porque es el inicio menos el proceso. Entonces, en este caso sería 4,5 menos X. No conocemos el equilibrio en las otras dos, que sería H2ASO4 y tampoco en el H. Para encontrar esa variable, lo que tenemos que hacer es formular una pequeña ecuación, que sería esta. Y es igual, eso es KA es igual al H más por el H2ASO4 elevado a la menos uno. Todo esto sobre H3ASO4 menos X. Entonces simplemente lo único que hacemos es reemplazar. ¿Conocemos el H? No, porque aquí podemos ver que esto es X. Entonces la reemplazamos. ¿Conocemos H2ASO4 elevado a la menos uno? No, porque pues, es X también. ¿Conocemos H3ASO4? Sí, es esta, que es 4,5 molar. Entonces lo reemplazamos menos X. Bueno, el KA también lo conocemos, que es esta, 4,5 por 10 a la menos 3. Entonces simplemente reemplazamos 5,0 por 10 a la menos 3 por X sobre 4,5 menos X. Bueno, entonces al operar esto nos deja una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque si operamos X por X nos va a dar X al cuadrado, que daría esta. Si operamos el 5,0 por 10 a la menos 3 por menos X, eso nos daría más 5,0 por 10 a la menos 3 X.
Si operamos el 5.0 por 10 a la menos 3 por 4.5, nos daría menos 0.0225. Esto lo igualamos a 0 porque pues es una ecuación cuadrática. Si operamos esto en la calculadora, nos da que la X es igual a 0.148 molar. Entonces ya podemos reemplazar en la tabla. Entonces, cada X la reemplazamos por 0.148 molar. Entonces el equilibrio de H3ASO4 sería 4.5 menos 0.148. El equilibrio en H2ASO4 elevado a la menos 1 sería 0.148 molar. Y el equilibrio en H sería igual a 0.148 molar. Ahora pasamos a la segunda reacción, que sería H2ASO4 reacciona para dar HASO4 eh, elevado a la menos 2 más H. Sabemos que para esta reacción el KA es 9.3 por 10 a la menos 8. Entonces, el inicio de esta reacción ya lo conocemos, que lo podemos ver en la tabla anterior, que sería 0.148 molar. Entonces, eh, simplemente lo reemplazamos. ¿Conocemos el inicio en HASO4 elevado a la menos 2? No. En H tampoco lo conocemos. Los procesos en ninguno de los tres lo conocemos. El equilibrio, como les dije anteriormente, es el inicio menos el proceso. Entonces el equilibrio es 0.148 menos Y. Pero no conocemos el equilibrio en las otras dos, las dejaríamos como Y. Lo mismo que hicimos en la reacción pasada, realizamos la ecuación, armamos la ecuación, que sería KA es igual a H más por HASO4 elevado a la menos 2 sobre H2ASO4 elevado a la menos 1 menos el H. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Entonces H no lo conocemos, lo dejamos como Y. HASO4 elevado a la menos 2 no lo conocemos, lo dejamos como Y. Sobre H2ASO4 elevado a la menos 1 sí que lo conocemos. Sería 0.148 molar. Está aquí representado. Menos H. Eso nos daría igual a 9.3 por 10 a la menos 8, que sería el KA, por Y sobre 0.148 menos Y. Lo mismo, operamos esto para que nos dé una ecuación cuadrática como esta, de este estilo. Entonces, Y por Y al cuadrado. 9.3 por 10 a la menos 8 menos Y nos da un total, nos da una respuesta de más 9.3 por 10 a la menos 8 Y. 9.3 por 10 a la menos 8 por 0.148 nos da una respuesta de menos 1.376 por 10 a la menos 8 y esto lo igualamos a 0. Entonces, retomando, entonces 9.3 por 10 a la menos 8 por 0.148 nos daría un total de menos 1.376 por 10 a la menos 8. Esto lo igualamos a 0 porque es una ecuación cuadrática. Eh, Copiamos esto en la calculadora y la operamos. Esto nos da un resultado diciendo que Y vale 1.172 por 10 a la menos 4 molar. Listo, ahora pasamos a la tercera reacción, última reacción, que sería H2ASO4 elevado a la menos 2. Esto reacciona para dar ASO4 elevado a la menos 3 más H. Conocemos el KA, que es 3.0 por 10 a la menos 12. Y hacemos la tablita. Entonces, HASO4 menos 3 lo conocemos, claro, que sería 1.172 por 10 a la menos 4 molar.
que estaría acá. En las otras dos casillas no las conocemos, no conocemos el inicio, el proceso no los conocemos en ninguna de las tres. El equilibrio, pues sería 1.172 por 10 a la menos 4 menos z. El equilibrio en las otras dos no la conocemos. Entonces, hacemos lo mismo que en las otras dos reacciones, formulamos la ecuación, que sería KA es igual a H más por ASO4 elevado a la menos 2. Todo esto sobre HAS O4 menos 2 por menos X. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar. Entonces, ¿conocemos H? No. Entonces, ponemos la Z acá. Conocemos el ASO4 elevado a la menos 3. No, entonces aquí ponemos la Z. Conocemos el HASO4 elevado a la menos 2, sí, que es 1.72 por 10 a la menos 4. Conocemos el KA, claro, que es 3.0 por 10 a la menos 12. Entonces, eso nos quedaría de la siguiente manera. 3.0 por 10 a la menos 12, z por z, sobre 1.172 por 10 a la menos 4, z. Entonces, operamos, entonces z por z nos da z al cuadrado. 3.0 por 10 a la menos 12 por menos z nos daría más 3.0 por 10 a la menos 12z. Operando 3.0 por 10 a la menos 12 por 1.172 por 10 a la menos 4 nos daría 3.516 por 10 a la menos 16 menos. Todo esto lo igualamos a 0 y lo operamos en la calculadora. Esto nos dice que z vale 1.874 por 10 a la menos 8 molar. Bueno, conociendo las tres molaridades de las reacciones, podemos hallar el pH. Entonces, utilizando esta ecuación, H total es igual a H del Rnx1 más H del Rnx2 más H del Rnx3. Entonces, ¿dónde podemos ver el H del Rnx1? Bueno, en la tabla, si nos vamos al H, el H del Rnx1 es 0.148, que está acá, y así con las demás. El H de la reacción 2 es 1.172 por 10 a la menos 4 molar, y el H de la reacción 3 es 1.874 por 10 a la menos 8 molar. Y los escribimos de esta manera. Operamos y esto nos dice que el H total es igual a 0.148. Entonces, para hallar el pH utilizamos la fórmula pH es igual a menos el logaritmo de H. Como conocemos el H, que es igual a 0.148, simplemente reemplazamos. Eso nos daría que pH es igual al menos el logaritmo de 0.148. Al operar esto, nos dice que el pH es igual a 0.829. Listo. Ahora, vamos a resolver las preguntas que teníamos planteadas al principio del problema, que es cuál es el pH, cuál es el equilibrio de H2 a SO4 menos elevado a la menos 1, cuál es el equilibrio final de ASO4 elevado a la menos 3 y cuál es el equilibrio de H en H2 a SO4 que reacciona para dar HASO4 menos elevado a la menos 2 más H. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el pH del ácido? Bueno, conocemos que el pH del ácido es 0.829, que lo tenemos acá. ¿Cuál es el equilibrio de H2 a SO4 elevado a la menos 1? Bueno, vamos a las tablas y buscamos eso, que sería esta. Perdón, que sería esta. Entonces,
El equilibrio sería de H2ASO4 elevado a la menos 1 sería 148, que lo tenemos acá. ¿Cuál es el equilibrio final de ASO4 elevado a la menos 3? Bueno, esta la tenemos acá, que sería esta reacción. Y el equilibrio sería 1.874 por 10 a la menos 8 molar, que es lo que tenemos en esta respuesta. ¿Listo? ¿Cuál es el equilibrio de H en H2ASO4 que reacciona para dar HASO4 elevado a la menos 2 más H? Bueno, simplemente buscamos la reacción, que creo que es esta. Sí, afirmativamente es esta. Entonces, buscamos el equilibrio del H. En este caso, el H es 1.172 por 10 a la menos 4. Y esa sería nuestra respuesta. El equilibrio final de H es igual a 1.172 por 10 a la menos 4 molar. Y así quedaría resuelto el ejercicio con todas sus interrogantes. Muchas gracias.